Bueno, guk uste dugu aukera bat galdu egin dugula, subkontratazioetan dauden langileentzako baldintzak hobetzeko, ez? Gure ILP-an guk 3 gauza oso basikoak direnak eskatzen genituen, bata subrogazioa, bigarrena konbenio de aplikazion, eta 3. gauza zigorrak enpresentzako ez badituzten cumplitzen edo betetzen klausula sozialak, ¿es? Entonces, bueno, para nosotros la ILP planteábamos 3 cuestiones que son muy básicas. Una es la subrogación como garantía de estabilidad en el empleo. La segunda cuestión que pedíamos era que se regulen los pliegos de condiciones, los convenios que tienen que ser de aplicación y de obligado cumplimiento para las empresas. Y en tercer lugar, pues que se establezcan sanciones o causas de rescisión del contrato para las empresas que incumplieran las cláusulas sociales. Bueno, lamentablemente han perdido una oportunidad de regular un ámbito que afecta a 55.000 fundamentalmente trabajadoras que trabajan en el ámbito de la subcontratación pública y han decidido optar por otros intereses, ¿no? Y la gran pregunta que nosotros nos hacemos es con qué intereses están colisionando estos derechos laborales, ¿no? Porque nos parece que es muy básico. Muchas veces nos dicen que están muy preocupados por el empleo, por la calidad del empleo, pero nos acaban de demostrar que realmente el empleo no es una preocupación para ellos, porque a través de una ley podían haber acabado con situaciones de precariedad y de explotación que se están produciendo en la administración pública. Y ejemplos de estos, además, tenemos un montón de ejemplos de auténtica miseria y explotación laboral. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, en las obras que licita el Departamento de Educación, obra pública. Hoy hay personas que están trabajando por 5 euros la hora, trabajando 10 horas al día. Recientemente hemos tenido un problema con la adjudicación de los lotes de los comedores escolares, y una decisión política ha provocado que 15 personas se queden hoy en la calle. Y luego tenemos situaciones donde hay personas que llevan muchísimo tiempo trabajando en un mismo puesto de trabajo y a día de hoy sus salarios son 750 euros trabajando 1.800 horas. Y esto está pasando en el ámbito de la administración pública.